Hemos estado hablando sobre el tema de vencer argumentos, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? ¿Nos acordamos todos? Bueno, vamos a hablar, creo yo, según lo que estoy viendo, por 2 semanas seguidas sobre vencer el argumento del temor, el miedo. Entonces quiero que leamos esta porción de la escritura en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 8. Vamos a ir a la Reina Valera 1960. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la escritura. Entonces acá nosotros vemos que esto es parte de la obra de Cristo mientras se movió en medio nuestro y ascendió, y dice que en lo que Él asciende se lleva cautiva la cautividad. Sobre esto y algunas posturas teológicas que indican que Él le predicó a los espíritus encarcelados y los llevó para libertad. Eso es una interpretación. Pero si lo miramos en el sentido también literal de lo que está hablando, en Isaías 61 se habla de que Él vino para liberar a los cautivos. Y acá podemos ver que la primera palabra que nos habla dice que ascendiendo o subiendo a lo alto. Y acá ya nos está hablando a nosotros de una situación que lo cambia todo. Y es que cuando hay un mayor nivel espiritual, cuando hay un nivel de ascenso en lo espiritual, yo tengo la capacidad de también llevar cautivo lo que me quiere cautivar a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que con Cristo nosotros estamos juntamente en los lugares celestes. Y dice que el Señor nos entregó la autoridad a nosotros para atar en este plano físico lo que se debe atar en los cielos, y desde el cielo podemos atar lo que se debe atar en la tierra. Esto nos habla de un contexto de guerra espiritual y usar unas armas que son poderosas y que son espirituales, como es el atar y el desatar. Es la misma unción que había sobre el profeta Jeremías cuando se le dice: pongo sobre ti la unción para edificar y para derribar, para sembrar y también para arrancar, para desarraigar. Y nosotros tenemos esa autoridad dada por el cielo y dada de manera legal por el Señor Jesús, cuando nosotros lo hemos puesto a Él en primer lugar. Porque el que nos dice acá, subiendo a lo alto, nos habla de esa conexión en lo espiritual, cuando nosotros nos despojamos de lo que es nuestra carne, nos despojamos de las preocupaciones de la carne, de las mismas aflicciones de la carne, para conectar nuestros sentidos a la parte espiritual, como cuando Jesse puede abrir sus ojos y puede contemplar que más son los que están con él que los que están en el bando contrario. Entonces dice, ascendiendo a lo alto, subiendo a lo más alto, se puede llevar cautiva la cautividad. Nosotros tenemos la autoridad para llevar y poner bajo arresto y reprender aquellas cosas que nos quieren tener cautivos, porque volvemos a lo mismo. Lo que yo no soy capaz de gobernar y de dominar, me va a gobernar y me va a dominar a mí. Si yo no gobierno sobre la comida me va a gobernar a mí. La escritura dice que Dios creó al hombre para que fuera señor sobre el trigo, sobre la tierra, pero habla específicamente del trigo. Eso de que uno dice, es que yo como y no me puedo controlar. No, sí podemos controlarnos. Sí podemos tener dominio propio, y de hecho es bueno hacer ejercicios de dominio propio en muchas cosas. Cuando tal vez tú tienes que dormir menos para buscar a Dios. Y eso es edificarte sobre un buen fundamento llamado Cristo. El fundamento jamás puede ser removido de nuestra vida. Se pueden cambiar muchas cosas de nosotros, se deben cambiar, debe haber mejoras, transformaciones, sí, pero el fundamento nunca puede ser removido. Ese es un problema que tenemos muchos, o que han tenido muchos. Y es que el fundamento se llama Cristo. En una edificación, en cualquier edificación que nosotros veamos, hay algo que se puede palpar visiblemente. Y lo que más vemos nosotros de una construcción, o lo que más llama la atención de una construcción, siempre para los ojos humanos, es los acabados. Díganme si no. Pasa uno por un edificio y uno mira la fachada. Qué hermosos cristales, cómo le pusieron unos apliques de acero, porque ponen apliques afuera de acero o de aluminio, unos acabados, y uno dice, wow, esta estructura es muy moderna, cómo han cambiado, cómo se ve diferente las ventanas. Y tú miras
lo externo, propiamente lo que se ve es lo que estamos mirando todo el tiempo nosotros. Si uno tiene la oportunidad inclusive de ingresar a un edificio, uno va a seguir mirando acabados. Es lo que uno está mirando, acabados. Oh, qué linda pintura, qué lindo color de pared. Hicieron un tal vez marmolizado o un estuco, o qué pisos tan hermosos, qué lámparas. Y eso es lo que captura nuestra atención, ¿verdad? Es lo que vemos. Pero en una edificación, lo que no se ve es más valioso que lo que sí se ve. Y lo que no se ve es lo que se estuvo construyendo antes de que el mismo edificio, la estructura, el esqueleto del edificio se levantara. Y es el fundamento. El fundamento es lo más importante. Nosotros hemos pasado por edificaciones que están levantando. De hecho, acá cerca podemos mirar una. Hay un esqueleto. Si ustedes salen y miran, hay un esqueleto, hay un edificio, hay una estructura acá nomás, hay una estructura. Hay columnas, se ve madera que está teniendo las columnas y se ve cómo se están fundiendo con hierro. Eso es importante también. Esa estructura, ese esqueleto es demasiado importante. Y eso tampoco se ve. Entonces son las cosas a las cuales más debemos prestarle nosotros atención. Al fundamento sobre el cual se construye la edificación y los cimientos, las bases, las columnas, tanto así que en el templo de Salomón, las dos columnas tienen nombre, Jaquín y Boaz, firme y estable, o fiel y estable, o fiel y duradero. Traduce su nombre Jaquín y Boaz. Son las dos columnas del templo. Y aunque están muy adornadas, si por dentro no son fuertes y estables, los adornos no sirven de nada. Entonces, hay mucha gente que se ha edificado más bien como a mostrar para afuera, y hay gente que vive de las redes sociales y facturan de sus redes sociales, y todos los acabados le invierten a los acabados, tal vez equipos, tal vez filtros, tal vez maquillajes, cirugías, qué sé yo, lo que se ve. Pero lo que no se ve está tan endeble que cualquier cosa que suceda puede tirar al piso. Entonces dice la Escritura que para nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios tenemos que aprender a llevar cautivo lo que quiere cautivarnos. Jamás el fundamento de nuestra vida puede ser removido. La gente cambia fundamentos. Entonces la gente, después de haber edificado su vida sobre el fundamento llamado Jesucristo, la piedra angular, la roca, eso no está en la Biblia porque sí, tiene una razón de ser. Entonces la gente decide sacar a Jesús y empezar a quitarlo a él de a poquitos, porque nunca ocurre en alguien que ha construido su vida sobre el Señor Jesús, nunca ocurre esto de la noche a la mañana. Eso es un proceso y lo empiezan a quitar de a pocos, empiezan a quitar el sustento de sus vidas al fundamento de a pocos. Y empiezan a meter a una persona muchas veces en el lugar de Jesús, una persona que empieza a tomar ese tiempo, esos pensamientos, ese emocionalismo, ese romanticismo, ese primer amor, ese enamoramiento, ese romance, esa comunión, ese devocional. Y la gente empieza a tener ese romanticismo. No digo que esté mal enamorarse, ni tener parejas estables, ni hogares estables, no. Eso es bueno, pero es tan bueno cuando se aplica el principio de cordón de tres dobleces, cuando el primer filamento de la cuerda o del lazo es Jesucristo. Cuando ambos pueden enamorarse del mismo, aferrarse y tejerse en los dos alrededor de Jesús. Por eso pasan muchas cosas, por eso mucha relación se destruye, porque tal vez uno de los dos se está hilando alrededor de Cristo, se abraza, y el otro simplemente está como un hilo suelto. Entonces ahí ya empezamos a ver que hay rupturas. Pero que cuando una persona que se había aprendido a hilar, a aferrar a Cristo, a tejer al fundamento, a construir sobre el fundamento, empieza a sacar a Jesús y a darle su atención, su tiempo, todo su esfuerzo, su servicio a un ser humano que es inestable, a aferrarse a una persona que un día está en la gloria y otro día no quiere saber nada de Dios, un bipolar, un doble ánimo, un inconstante. Entonces así mismo la persona que se aferra a un inconstante todo el tiempo va a estar tambaleando. Para mí es muy triste ver que hay personas que están esperando, están en stand-by esperando que hace su pareja.
Dependiendo de la decisión que él tome o que ella tome, entonces pues yo estoy acá esperando, yo no quiero perder la relación porque para mí la relación en realidad es importante, pues estoy esperando a ver qué decide el otro, a ver si se consagra a Dios para también yo consagrarme, estoy esperando a ver si él quiere en verdad establecer bien este hogar, esta familia, para pues yo también arrancar y echarle ganas y sacar adelante este hogar, para meterle la ficha. Estoy esperando a ver si él quiere emprender algo para pues yo también pegármele y emprender juntamente con él. Cuando en realidad en la vida, para empezar, la salvación y la comunión con Dios es individual y es personal. Para muchos es una palabra muy fuerte, estarán dos súper amigas moliendo en el mismo lugar. Una va a ser llevada y la otra se va a quedar. Es la realidad. Van a estar durmiendo los dos apapachados, abrazados en una misma cama. El uno es tomado y el otro se queda. Es una realidad. Esto no nos gusta porque pensaríamos que esto es, oh, somos una masa. No, no somos una masa. Esto es de construirnos de una manera responsable, de una manera individual, personal. Ya uno aprende en la vida, uno a veces cree, uno empieza con tanto ímpetu, con tanta gente. Ustedes ya lo han visto para empezar acá mismo. Ustedes ya han tenido la oportunidad y no me van a dejar mentir en esto. Ustedes ya lo saben. Con cuánto ímpetu empiezan personas al lado nuestro, vienen, nos ilusionan, vamos a hacer, hagamos, cuenta conmigo, yo hago. Y cuando tú miras, ya no están. Y todas sus palabras se las ha llevado el viento, porque eran simplemente frases lanzadas al aire. Entonces uno se da cuenta y es una realidad triste, sí es triste, porque no quisiera uno que fuera de esta manera, uno diera todo para que la gente amara también al Señor. Uno se pregunta uno, ¿por qué no lo aman? Pero ¿por qué no pueden amarlo? ¿Por qué no pueden soñar con servirle? Si es que amarlo a Él y servirle a Él es de las mejores cosas que nos puede pasar a nosotros. Díganme si no es así. Ser útil, ser usado, ser útil en las manos de Dios es lo mejor, o sea, la mejor experiencia. No hay nada que te llene a ti de mayor felicidad, de mayor gozo, de mayor paz, de mayor descanso, de saber que tú estás haciendo algo para Él, algo que lo alegra, algo que lo honra, algo que bendice y exalta su nombre. Miren, no hay nada que se le compare a eso, absolutamente nada. Después de que uno experimenta esa gracia, uno dice, no, esto no lo cambio por nada. Pero uno se pregunta, ¿por qué la gente no quiere amarlo? ¿Por qué la gente no quiere servirle? Pero si es que resulta tan fácil de amar, es que el Señor es fácil de amar. Es que es fácil amarlo, es que Él es todo, Él es amor. Es fácil amarlo porque Él hizo por nosotros lo que nadie más se atrevió a hacer. Él ha hecho con nosotros y por nosotros lo que nadie, es que absolutamente nadie se metería al lodo para rescatarnos. Nadie se ensuciaría su traje blanco en medio de un charco lleno de lodo por sacarte a ti y luego limpiarte. ¿Quién? ¿Quién que esté estrenándose una ropa súper costosa, súper elegante, te ve a ti caído en el lodo, se quiere meter a sacarte, a sabiendas de que su traje se va a perder, se va a echar a dañar, a ensuciar? Y eso fue lo que hizo Él. Se despojó de su traje de gloria, de su gloria, de su humanidad, de parte de su trono, a venir a esta tierra, ensuciándose, cargando sobre su cuerpo el pecado y la maldad de toda la raza humana. O sea, es que no es cualquier cosa. Y la gente no entiende, o no lo siente, o no lo cree. Y por eso vemos gente que vive cautiva del temor, apresados por el temor. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 1, capítulo 7. Lo hemos conocido en la Reina Valera. Vamos a leerlo en la Nueva Biblia Viva. 2 de Timoteo 1:7, Nueva Biblia Viva. El Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. El Espíritu, eso es muy lindo. El Espíritu es don de Dios. Lo primero que nos deja claro acá, el Espíritu es un regalo. Es un don, un charisma, es lo que dice la Escritura, charisma, don, regalo. El Espíritu es un regalo que Dios nos entregó
Y no quiere ese espíritu que vino a vivir dentro de nosotros, no quiere que le tengamos miedo a las personas, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. En la Reina Valera 1960, ustedes lo saben de memoria. No se nos fue entregado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es lo que dice en la Reina Valera. Pero acá no lo explica de una mejor forma. Es un don. Es un charisma, es un regalo que Dios nos entregó a nosotros para que nosotros no vivamos cautivos del temor. Esto solamente ocurre, de verdad, tú aprendes a despojarte del miedo y del temor cuando construyes una relación con Dios. Y eso es un proceso porque todos hemos sentido miedo, todos, y es inevitable sentir miedo, todos, uno frente a un reto, frente a un desafío, uno siente temor. Ahora, frente a un reto y un desafío, cuando uno tiene temor, el temor que uno siente en ese momento, uno debe ponerlo en Dios. O sea, mi temor es el Señor. ¿Temor de qué? Temor de no hacerlo para Él, temor de fallarle a Él. Mi temor tiene que ser el Señor, porque si empiezo a temer al desafío como tal, estoy diciendo el desafío es mi Dios. Cuando le temo a una persona, estoy diciendo, le tengo miedo a esa persona porque esa persona es mi Dios. Sí, le tengo miedo a un maestro, a un jefe, a un proyecto, eso. A ese temor que tú te estás enfocando, le estás dando poder sobre tu vida y lo estás haciendo que se enseñoree de ti. Y cuando algo se enseñorea de nosotros, ustedes saben lo que es la palabra Señor. Le estoy diciendo simplemente, eres mi rey, mi jefe, mi dueño. Entonces es delicado. Tenemos que aprender a enfocar nuestro temor, que cuando experimentemos momentos de temor, porque vienen frente a las situaciones, poner ese temor en Dios, entendiendo ¿en qué consiste el temor de Dios? Que por encima de Dios no hay absolutamente nada ni nadie. Todo el mundo le sirve y se somete ante el Señor, ante nuestro Dios grande y temible. Todos se tienen que someter a Él. Nadie tiene mayor poder que el que el Señor le permita tener. Nadie puede tener poder sobre nosotros a menos que el Señor se lo permita. Y si Dios permite que alguien tenga poder, debemos confiar en el Señor de que todo lo que Él traiga para nosotros es simplemente para bendecirnos, porque más que las cosas que se pueden ver aquí, más importante que esas cosas para Dios es nuestra alma, pues nuestra salvación. Fue por eso que Él vino a morir, para salvarnos eternamente, y tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos para que caminemos en la eternidad con Él. Dice acá, el temor pone lazo. Ustedes han escuchado esa escritura, ¿verdad? El miedo del hombre pone lazo, dice en la Reina Valera, pero quiero que lo leamos en la traducción lenguaje actual. ¿Lo tenemos? Sí. 29, perdón, 29, 25 al 26, traducción lenguaje actual. No, es que ya pienso que nos hemos comunicado. Dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios estarás fuera de peligro. No busques la amistad del gobernante para que Él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues Él es justo con todos. Amén. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene de Dios. Miren cómo esta escritura es demasiado importante, porque el temor ata y esclaviza y amarra a las personas. El miedo. ¿Cómo se define miedo? Dice que el temor es angustia por un riesgo o por un daño real o imaginario. Hay gente que encontramos que está en paranoia. Hay gente que está en paranoia todo el tiempo y con miedo de cosas que son imaginarias,
cosas que ni siquiera existen. Mire, a mí me preocupa mucho esto en los caballeros, más en los hombres que en las mujeres. El hombre muchas veces, por estar pensando en el futuro, no disfruta su presente porque él está enfocado, Dios le diseñó para ser protector y proveedor. Y el hombre tiene una cabeza muy diferente a la de la mujer, eso sí es verdad. Pero muchas veces el hombre, por estar pensando futuro, el negocio que quiero, el proyecto que quiero, la economía ideal que yo quiero, por estar pensando en el futuro, se niega a tener gozo y bendición de disfrutar un presente, que muchas veces en medio de la sencillez es lo más hermoso que puede existir. Hay que aprender a disfrutarse todo. Pero ahora hay un tema con las mujeres, hay muchas mujeres que se encuentran así, obviamente aplica en ambos casos, en ambos sentidos y en ambos casos. Pasa más en las mujeres que muchas veces viven pensando en el pasado y por andar pensando en el pasado atacan su presente y no lo disfrutan. Y obviamente si el presente está distorsionado, pues ni hablar del futuro, ahí sí que vamos peor. Entonces, acá vamos. Dice que el miedo es eso, es tener esa angustia o esa inseguridad por sentir un riesgo o de un daño, de algo que muchas veces es imaginario, a veces es real. Pero en la mayoría de casos los miedos son por cosas que ni siquiera han pasado ni van a pasar. Es una emoción intensa y también es una emoción desagradable, así lo describen. Veía en un libro de consejería, en estos días pude leer un párrafo donde decía lo siguiente: muchas veces la mentira surge del temor. Y entonces explicaba el escritor que muchas mentiras surgen del miedo. Miedo a no ser aceptado, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al que dirán. Y por muchas veces tener ese miedo, empieza la gente a tapar lo que está sucediendo con mentiras. Y una mentira y otra mentira. Y el temor lleva muchas veces a la gente a decir mentiras. Y veíamos la vez pasada, yo lo encontré en un libro que habla sobre el liderazgo de Jesús, que el miedo, y les compartía la vez pasada, el miedo o el temor es simplemente orgullo. El miedo es orgullo, y yo estoy de acuerdo con la definición que da ese autor de este libro, porque miedo al fracaso, porque ¿cómo va a quedar mi nombre? Miedo al que dirán, y es simplemente ese miedo, es que tu ego, tu orgullo sea expuesto, sea golpeado. Y ese es el miedo que muchas veces surge. Si yo no hago esto y las cosas no salen así, entonces ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me perciben? ¿Qué van a pensar? Y ese miedo es orgullo, miedo a emprender cosas, porque si no me salen bien y fracaso en el intento, entonces ¿qué van a decir de mí? Entonces yo les decía la vez pasada lo de Pedro, ¿no? Pedro no se limitó por el miedo, es decir, le importaba 5 su orgullo, porque dijo, me lanzo si el Señor me manda a caminar sobre las aguas, porque sobre las aguas debo caminar, porque Él me mandó, no importa lo que los otros 11 piensen o se les cruce por su cabeza, me vale 5, porque a Pedro de verdad que poco o nada le importaba el que dirán, o sea, eso sí, el tipo, nada, el apóstol, nada que ver con eso, no le importaba el que dirán, tanto así que dice, bueno, piensen lo que se les atraviese por la cabeza, me vale 5, me lanzo a caminar porque mi Señor me mandó a caminar. Y esa palabra de Dios lo puso a caminar, independientemente como hayan sido las cosas, porque es una experiencia demasiado completa y perfecta en mi manera de pensar. Muchos dicen, Pedro, y lo hemos predicado de esa manera, también se puede abordar y entendemos que cuando hay duda, que cuando se mira la tempestad, se hunde. Pero finalmente creo que más allá de todo eso, la gracia de Dios fue expuesta sobre su vida, porque fue rescatado de las aguas como muchas veces nosotros. ¿Saben qué bonita esa enseñanza? Porque muchas veces nos lanzamos a hacer cosas y fallamos y nos hundimos también. Y si no tuviéramos el ejemplo de Pedro, nos podríamos frustrar porque diríamos, la vara está muy alta y yo he caminado y me estoy hundiendo, soy un miserable, como decía Pablo. Pero en realidad uno puede ver, no, el hombre falló y aún así el Señor lo volvió a poner en pie. ¿Y cómo lo tuvo que llevar a la barca nuevamente? Pues caminando, juntos caminando. Entonces experimentó la gracia y fue el único
que venció el orgullo, que venció el miedo para caminar sobre las aguas. Necesitamos ser gente así, gente que vence el miedo, el orgullo. ¿Qué nos importa? O sea, nosotros ya tenemos cosas que Dios nos ha entregado y considero son muy valiosas, que ni siquiera nosotros mismos nos habíamos dado cuenta lo valiosas que eran. Y otras personas empezaron a ver el valor que hay acá. Y son personas grandes dentro de la obra de Dios y en el reino de los cielos, porque están haciendo cosas muy importantes para Dios y han conquistado cosas impresionantes. Y que personas que Dios tenga en ese nivel de gloria y de autoridad, miren hacia acá y digan, oigan, lo que ustedes están haciendo tiene unción. Lo que ustedes están haciendo tiene presencia de Dios. Lo que ustedes hacen tiene gracia, tiene respaldo, ministra, quebranta corazones. Y nosotros no habíamos visto tal vez la magnitud. Y con esto arrancamos. Con esto arrancamos. No acá empezamos. Hemos empezado. Y tenemos lugares a donde Dios nos está llamando para que llevemos lo que Dios nos entregó. Hay que vencer el miedo. Hay que vencer el orgullo. Pero es que ese barrio, la tarima que nos están poniendo allí, que la persona que me mandó los videos del lugar me decía, es que tengo pena, pastora, yo no sé si ustedes se atrevan a ministrar en este lugar, es un lugar humilde. Es que mire, la Junta de Acción Comunal les ha entregado la electricidad para que monten equipos, seguridad, para que ustedes tengan seguridad y los cuiden mientras están allí. A nosotros en primer lugar nos cuida el Señor. Pero gloria a Dios porque hay gente que quiere ayudar y apoyar. Está bien, perfecto. Porque nos están tratando con dignidad y con respeto. Bueno, a nuestro Señor a través de nosotros. Y qué lindo eso. Pero el escenario, el lugar, el barrio, a nosotros eso no nos mueve. Eso es lo de menos. En realidad, a donde Dios nos quiera llevar, nosotros vamos, porque no somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Aquí todo menos gente clasista. Aquí todo menos gente que crea por allá, más allá del bien y el mal. Acá nosotros no olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Nunca se nos puede olvidar, ¿cierto? De los lugares de donde venimos todos. El Señor ha tenido misericordia y gracia con nosotros y nos ha traído en brazos de amor, en alas de águila. Entonces, a donde el Señor nos lleve, entonces me mostraba y me daba risa porque yo veo un mundo de gente pasando por ese lugar y yo le digo, nosotros, eso es lo que necesitamos, llevar la palabra a donde están los peces. Más que tenemos una palabra hermosísima para el 2025. El Señor nos la entregó en pleno ayuno. En los días del ayuno el Señor nos dio la palabra, entonces genial eso. Hay palabra, estamos tranquilos, vamos a obedecer a Dios. Y hay que vencer el miedo. Entonces dice la Escritura que si le tenemos miedo a la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios estarás fuera de peligro. No busques amistad con gente importante, dice acá. No te pongas, y hay gente que anda buscando lo contrario. Voy a buscar a fulano, que es importante. Voy a buscar a sutano, que tiene vara, o como dicen, palanca, o vía directa, para que me entiendan allá. Vía directa con fulana o con fulano. Y hay gente que se la pasa buscando el favor de los hombres. Y yo digo que hay que hacer gestiones legales todo el tiempo, debemos hacerlas, sí se tienen que hacer, obvio. Esa es nuestra parte. Pero estar todo el tiempo buscando ese tipo de favores y no entender que nuestro temor debe ser Dios, estamos mal. Y eso es lo que está pasando. Las prioridades se empezaron a invertir y ahí empieza a fallar y a colapsar la construcción. Nosotros tenemos que dejar claro aquí, dice en la Reina Valera 1960, el temor del hombre pone lazo. Entonces les voy a decir en hebreo lo que significa la palabra porque es bien impactante. La palabra en hebreo se llama nakash. Y miren todo lo que traduce, lo que produce el temor en nosotros. La traducción de lo que produce el temor en nosotros es lo siguiente, dice cebo. ¿Ustedes saben qué es un cebo? Señuelo, con lo que el cebo para pescar, el señuelo que él se acerca y cree que es bonito y luego cuando se da cuenta ya está, ustedes me entienden, el cebo, y cuando ya el pescadito se ve ya no puede vivir en su hábitat, pasa una mejor vida.
Cebo, señuelo, gancho para la nariz. No tenemos nada en contra no tenemos nada en contra, ya cada uno con sus gustos, pero bíblicamente es algo que no se debe hacer. Bíblicamente, ese zarcillo acá, bíblicamente, o sea, si lo miramos a la Biblia, eso es un sinónimo y un símbolo de esclavitud. Es esclavitud. Entonces dice acá, Nakash, miren todo lo que significa esto. Ese gancho en la nariz, trampa para animales, o sea, para alguien que no razona como razona el ser humano. Trampa para animales, nudo que ahoga, ruina, tropiezo, encerrar, golpear, derribar y apoderarse. Dios mío, esto es serio. Yo sabía que esa palabra tenía un significado más profundo y me fui al hebreo porque yo quiero entender en realidad este versículo, cómo es en su idioma original. Y en hebreo nos traduce: el temor del hombre pone lazo, nos esclaviza. El temor es el cebo que tú picas y cuando menos te das cuenta estás enganchado y atrapado por completo. Es la trampa que agarra a un animal y lo somete porque no razona con claridad. Lo derriba, lo golpea, lo encierra, lo apresa. Miren todo lo que habla. Ruina. Habla de tropiezo, un nudo que está ahorcando, que está ahogando. Entonces cuando nosotros miramos esto decimos, el temor es una cosa bien delicada. El orgulloso nunca termina bien. Nunca un orgulloso termina bien. Y si estamos abordando el temor como orgullo, Dios dice que al orgulloso Él lo mira desde lejos. Hoy leí algo muy lindo en el Salmo 113 tal vez. A ver, miro a ver si está acá en mi devocional por acá cerca. Así en el Salmo 103:11. Lo leí en el devocional hoy. Dice que el temor, en el versículo 11 decía, el temor de Dios, el amor de Dios está sobre aquellos que lo temen. El amor de Dios está sobre los que lo temen a Él. Dios quiere que nuestra confianza esté puesta por completo en Él, porque su amor se revela sobre aquellos que decidimos temerle a Él, entender que por encima de Dios no hay absolutamente nada ni nadie. Me impactaba como vi un documental de una red de trata de mujeres en estos días y algo que dejaba clara a la muchacha que pudo salir de ese infierno es que el miedo era lo que usaban para someterlas y subyugarlas. Ella decía, nos obligaban a bailar sin ropa, básicamente, casi unos uniformes que son sin ropa. Una persona que trabajaba en una empresa y se fue bajo engaños por una amiga, una trampa de una amiga del colegio. Imagínense, con esa clase esa amiguita, era dueña del novio, del dueño de toda la red de prostitución. Y se llevaron a la jovencita para allá con engaños a trabajar de mesera en un restaurante y era una red de prostitución. Y dice cómo la sacaban con esos uniformes a bailar en una tarima donde todos los hombres, decía ella, había tanta lascivia, tanta lujuria, tanta maldad en los ojos de esas personas. Y lo que más, decía, lo que más me parecía, porque ella salía llorando, pero dice, lo más tremendo es que a lo que más les gustaba a ellos es ver a las niñas saliendo con miedo. Eso les producía demasiado placer, ver a las niñas temblando personificando algo que ellas no eran, temblando, decía, como animalitos temblando. Y los hombres se sentían poderosos y fuertes viendo a las mujeres temblando de miedo, a las niñas temblando de miedo, a las jovencitas. Y yo veía todo esto con el tema del temor, porque el temor alimenta a los demonios. El temor alimenta a Satanás. El temor, como decía el apóstol Maldonado en su momento, lo explicó y decía, el temor es una antena que atrae cosas negativas, y estoy completamente de acuerdo con esa definición. Cuando uno camina con una persona que sale a tu lado y sale a la calle a hablar todo el tiempo en términos de miedo, eso es chocante para nosotros, porque nosotros estamos transformándonos cada día en un lenguaje de
fe, de autoridad, de gobierno, de paz. Y cuando tú empiezas a caminar al lado de una persona que todo el tiempo te está hablando en términos negativos, todo es malo, todo no se puede, nos van a pasar cosas malas, y todo el tiempo está hablando en ese lenguaje, tú empiezas a chocar, porque tú tienes una naturaleza y una esencia totalmente diferentes. Nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas, porque sí o sí el temor alimenta a los demonios y empiezan a pasar cosas de verdad. Es entregarle poder a Satanás, es entregarle poder a los demonios para que ocurran cosas. Ellos no pueden tener autoridad tampoco sobre tu vida, pero si tú les entregas de manera legal, porque es que se les entrega de manera legal, a través del pecado. Cuando una persona peca y no arregla su pecado y no se santifica, hay autoridad legal. Hay una autoridad legal que tú le entregas al reino espiritual cuando tú te sientes acusado y culpable todo el tiempo. Eso también les entrega poder. Pero otra manera de entregar poder es cuando tú sientes miedo. Eso les entrega poder y los hace fuertes para enseñorearse sobre tu vida. Entonces nosotros tenemos que dejar claro, nuestro temor es el Señor, porque el temor del hombre pone lazo. Y yo quiero que esto quede claro acá. Lo que es un lazo es algo, lo que acabamos de leer en hebreo es algo demasiado fuerte. No podemos sentir miedo. Dice la escritura en el Salmo 56, 3. ¿Cuánto vamos, Nico? Tiempo. Salmo 56, 3, 4, traducción lenguaje actual. Dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Reina Valera dice, el día que yo temo en ti confío. Acá te lo abre junto al otro verso porque te dice, cuando siento miedo confío en ti. Pero no es tan así, no es como que ya ocurre así. Mire lo que dice el salmista, y te alabo por tus promesas. Mira, en medio de la alabanza y de la adoración, el miedo se empieza a derribar. Derribando el argumento del temor se llama esta charla. A través de lo que es adoración y alabanza, porque a través de la verdadera, yo no hablo, a ver, vamos a dejar otra cosa en claro acá, vamos a hablar serio, vamos a hablar como se debe hablar entre hermanos. Yo hablo de adoración a Dios y alabanza, lo que es palabra de Dios, neustos de Dios, cantado con melodía y armonía, eso es lo que yo hablo, verdadera adoración, palabra que se proclama en alta voz, promesas que se declaran, palabra, no invención de hombres porque son todos romanticones y se inventan unas cosas todas geniales, que todo parece menos, o sea, ustedes me entienden de lo que yo le estoy pegando acá. Canciones que son hechas por artistas cristianos. Yo no hablo de música con un sentido religioso, porque es que la religión y el sentido religioso son para, o sea, eso sobra. Palabra, palabra. Ni una jota ni una tilde se van a frustrar de esta eterna y bendita palabra. Por la palabra se sostiene el universo desde el comienzo hasta este día y hasta que Dios diga. La palabra de Dios renueva la creación todos los benditos días. Amén. Es la palabra. Es la palabra lo que sostiene. Sin palabra no hay nada. Entonces es la palabra lo que el salmista está declarando. Dice, yo adoro, yo alabo con las promesas. Es eso. Y dice que a través de esto, dice, y ya no siento miedo. Y ya no siento miedo. Nuestro temor es Jehová. Nuestro temor es el Señor. Y lo que tenemos que, yo no tengo cuento, mire, yo no tengo música secular, música cristiana. Eso hay una cantidad de debates y todo el mundo justifica una cosa y otra y cada uno hace las cosas a su manera y un Dios a su propia semejanza y a su propia imagen. Vamos a la parte seria, como dicen. Vamos a la parte real de las cosas. Vamos a lo que es esencia y fundamento. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Y es la palabra de Dios la que nos va a sacar. Uno puede durar tiempo en su celular viendo videos inspiracionales y muy bonito eso. Agarrar la frase del psicólogo X, del psiquiatra Y, de la psicóloga, del influencer.
Hay cosas muy bonitas por ahí, pero son eso, bonitas. Pero la palabra de Dios es neustos, es aliento y es vida. Eso no lo podemos cambiar. Eso es cortante como una espada de doble filo, una espada que corta cabeza de gigante, que quita la cabeza de Goliat. Ese que nos quiere intimidar, el que quiere ponerle miedo al campamento, ese que quiere oprimir, es la espada de Dios la que baja cabezas, es la espada. Entonces no podemos cambiar una cosa por otra. No podemos cambiar el fundamento. Y es lo que nadie ve. Y la gente dice, pero ¿por qué a pesar de todo lo que pasa la persona sigue? Pues bueno, porque es que de fundamento está Cristo, que es la roca, el verbo, el neustos, la palabra. El logos es Cristo, es la palabra. ¿Ya? Ese es nuestro fundamento. Entonces lo dice claramente acá, confío en Dios, ya no siento miedo y nadie puede hacerme daño jamás. Miren cómo dice acá, Proverbios 8:13, nueva traducción viviente, dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Por eso odio el orgullo. Miren, dice, los que temen al Señor odian la maldad y define maldad como orgullo y arrogancia, derribando argumentos y toda altivez que se opone a que Cristo y el Señor sean conocidos. Es lo que dice, es lo que así empezamos nuestra serie, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice acá, los que temen a Dios odian esa maldad. Y entonces el proverbista dice, por eso es que yo odio el orgullo, por eso es que yo odio la arrogancia. Es por eso, porque yo temo a Dios. Entonces, el miedo es orgullo. Y nuestro temor tiene que ser única y exclusivamente el Señor. Amén.